Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección bíblica número 39. Fíjense nomás, ya vamos muy avanzados en el estudio del Antiguo Testamento, pero la verdad, apenas vamos en la página número 51 de todo el libro del Padre Agustín Petrocelli. Quiero invitarles a todos ustedes a que veamos las lecciones bíblicas por orden, o sea, desde la lección número 1, temporada número 1, y desde la lección número 1, temporada número 2. Si ustedes no han visto otras lecciones antes que esta, les suplico de todo corazón que vayan primero a la lección número 1 y luego nos vayan alcanzando hasta llegar a esta. Estamos en el estudio del libro del Éxodo, el libro del Éxodo, uno de los libros más bellos y más queridos por los judíos y también por nosotros los cristianos. Bueno, pues fíjense nomás, estamos nosotros, les recuerdo que para que nuestras lecciones bíblicas tengan un mayor efecto en nuestro conocimiento, que tengan un mayor efecto en lo que nosotros estamos estudiando, es bien importante que tengamos nuestra Biblia, ¿no? Yo estoy usando como base la Biblia latinoamericana. No quiere decir que sea la mejor, no hay mejores, no hay peores. Todas las Biblias, siempre y cuando sean católicas, son igual de valiosas e igual de importantes. Son ediciones simplemente diferentes porque traen otros comentarios, porque traen otra introducción, por el tiempo en el que se escribieron o se tradujeron. Y el otro libro que estoy usando es el Curso Bíblico Popular del Padre Agustín Petrocelli, que ustedes pueden comprar en cualquier librería católica importante, como es San Pablo, como es Bonaprensa, o por Amazon o por Mercado Libre. Es de Editorial Progreso. Entonces, estamos en el tomo 2 y estamos en la página 51. Vamos a ver en esta ocasión cómo es posible que los acontecimientos que son narrados en el Éxodo nosotros los podamos ver o los podamos entender como acontecimientos verdaderos históricamente hablando. Hay que entender que muchas cosas en la Biblia fueron escritas posteriores a los acontecimientos, no junto con los acontecimientos. Fíjense, si ustedes se fijan, vamos a llegar más adelante al estudio de un libro que se llama el libro de las crónicas del Antiguo Testamento. Una crónica es aquello que se narra, ¿no?, casi en el acontecimiento mismo, se escribe casi viendo lo que está pasando. Es como una crónica periodística. Sin embargo, el libro del Éxodo no es así. El libro del Éxodo es un escribir lo que pasó, lo que ya pasó, lo que ya vivimos, lo que ya vimos, lo que ya escuchamos. Ahora lo ponemos por escrito para que las nuevas generaciones puedan entenderlo y puedan disfrutarlo como nosotros lo estamos disfrutando. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, el libro del Éxodo es un canto a la historia bellísima del pueblo elegido de Dios, que es Israel. Vamos a darle duro, vamos a empezar. Fíjense lo que dice así. Estamos en la página 51, si ustedes tienen su libro, me parece muy bien. Miren, hay mucha gente que le invierte dinero a muchas cosas muy buenas, como son un curso de inglés, un curso de karate, de fútbol, de celular, de otras cosas. Y a las cosas de Dios no queremos invertirle, ¿no? Un libro que cuesta 240 pesos,
lo equivalente a $12 americanos, no lo queremos comprar, se nos hace muy caro, cuando de verdad esto te va a servir mucho. Y si ustedes tienen su libro, va a ser doblemente aprendizaje, o sea, van a aprender y van a entender mejor que si solamente me ven o me oyen. Porque pues uno cuando nomás ve y no anota, no escribe, no lee, pues es más fácil distraerse y voltear para todos lados por cualquier cosa que pase, hasta una mosca que pasa nos distrae. Entonces tenemos que, hermanos, echarle ganas y invertirle a nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Yo hago estas lecciones bíblicas con el corazón, creyendo que para ustedes les sirve para su crecimiento espiritual. Ustedes ayúdense, cómprense su libro, cómprense su Biblia y acompáñenme en esta maravillosa historia de nuestra vida, se podría decir. Dice así: hemos dicho que el Éxodo es un acontecimiento fundamental que dio origen al pueblo hebreo. Así es. A ver, el Éxodo prácticamente cuenta cuando el pueblo judío o el pueblo hebreo sale. Se le va a llamar hebreo porque el pueblo judío se le va a llamar ya a los descendientes de Judá, el hijo de José, uno de los 12 hijos de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, que van a formar las 12 tribus, los hijos de Jacob. De ahí viene el judaísmo y de ahí viene el judío. Pero como tal, las personas que son el pueblo elegido de Dios cuando están en Egipto son llamados el pueblo hebreo. Entonces, el libro del Éxodo cuenta a partir de la salida del pueblo hebreo de Egipto a la tierra prometida. Y aquí es donde se da el libro del Éxodo. Éxodo quiere decir prácticamente salida, ¿no? Paso, eso quiere decir. Entonces, estamos hablando de todo lo que el pueblo hebreo pasó y sufrió durante estos 40 años que anduvieron entre Egipto y entre lo que hoy es Israel, sobre todo en lo que es el Sinaí. Dice así: los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que la grandiosidad y la trascendencia de tales acontecimientos como la liberación, como la alianza, no están tanto en los hechos en sí mismos, sino en el profundo significado religioso que adquirieron en el recuerdo del pueblo y a la luz de la fe. Solo eso es a la luz de la relación estrecha con Dios e Israel. O sea, los estudiosos dicen que el libro del Éxodo recoge aquellos acontecimientos, los más importantes, como son la liberación, cuando cruzan el Mar Rojo, cuando las plagas de Egipto, cuando el pueblo recibe de Dios la alianza allá en el monte Sinaí con Moisés. O sea, los estudiosos dicen, sucedieron porque sucedieron. Ahora, hay detalles quizá que existen ahí que no sabemos exactamente si así fueron. Eso dicen los estudiosos, que a veces, con mucho respeto para ellos, pues son personas de poca fe. Yo, que soy un hombre de muchísima fe, y muchos de ustedes también, para mí, todo lo que está en el libro del Éxodo, tal cual se narra, es verdadero, porque un pueblo no puede engañarse a sí mismo y no puede escribir cosas que no sucedieron o que no fueron como ellos creían o ellos pensaban. Entonces, es bien importante, hermanos, que tengamos en cuenta que todo lo que se narra aquí está basado en los acontecimientos pasados. O sea, no se escribió al mismo tiempo. Moisés no llevaba un escribano a un lado diciendo, a ver, ahora escribe lo que pasó allá en el monte Sinaí. Ahí te va, yo llegué y me dijeron, quítate las sandalias. No, no había un escribano, pero sí había un pueblo que iba guardando la memoria. Cuando el pueblo se establece, es cuando viene la escritura del libro del Éxodo. Remontarse a aquellos acontecimientos bellísimos donde Dios puso su mano en este pueblo llamado el pueblo hebreo para guiar a su pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida. Muy bien, dice, nos explicamos con un ejemplo, dice Éxodo 16, 1, 17. Los israelitas se encontraron con una comida inesperada durante un tiempo de particular dificultad, el maná y las codornices. El hecho viene presentado como milagro de la procedencia o providencia de Yahvé. Si ustedes van al capítulo número 16 del libro del Éxodo 1:17, van a encontrar cómo el pueblo de Israel no le reclama, pero sí le exige a Dios, oye,
tú nos sacaste de Egipto. Nosotros estamos extrañando la comida de Egipto. Por eso hay un dicho que dice que hay gente que extraña las cebollas de Egipto, ¿no? O sea, gente que, aunque puede tener mejores oportunidades, quieren estar ahí refundidos en un lugar donde no les dan de comer bien, donde no los tratan bien, aunque tengan que aguantar muchas humillaciones, muchos desprecios. Hay personas que les gusta estar ahí siendo humilladas. Entonces es muy lamentable, pero así es. Lo que yo les quiero decir es que este acontecimiento de las codornices, como Dios hizo caer codornices, y el maná, que Dios alimentó al pueblo porque estaban en un lugar donde no había nada de comida, en el pleno desierto, en un lugar muy inhóspito, Dios se hace presente a través de las codornices y del maná y le da al pueblo de comer, como nos da a todos los que estamos viendo estas lecciones bíblicas. Sin embargo, dice, la cosa en sí misma no fue un milagro, porque el maná es una resina que aparece por temporada en las zarzas del desierto. Pone esto como entre comillas. Y en periodo de migración es fácil encontrarse con bandadas de aves que cruzan el desierto agotadas por el vuelo. Sin embargo, esta ayuda es un momento preciso de la necesidad del pueblo. Fue para Israel la prueba de que Dios no lo abandonaba. Así es. Dice el autor, el que está escribiendo este análisis, pues que realmente no es un milagro como los que hacía Cristo. Pero bueno, sí es un milagro de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque aunque el maná es producto de las resinas de la madera, así dice, ¿no? Que aparece como un rocío, hagan de cuenta, así como el rocío sale en la mañana sobre las plantas, el maná es eso. Es como una nievecita blanca, como un algodón de azúcar, para que ustedes me entiendan, que aparecía sobre algunas plantas, y entonces eso se comía el pueblo. Ahora, uno diría, bueno, pues sí, realmente puede aparecer, sí, pero para que aparezca en un momento preciso de que el pueblo tiene hambre y no tiene a dónde recurrir, eso es lo que lo hace milagroso a este acontecimiento. Y las codornices igual, se cansan de tanto volar en el desierto y no poder llegar a ningún lado donde haya comida, entonces pobrecitas pues fueron atrapadas, ¿no? O sea, el milagro no consiste en que Dios les aventó las codornices y les dijo, órale, cómanse todas las que quieran. No, ellos tuvieron que cazarlas también. Ese es el milagro que sucede todos los días en nuestra vida. Dios nos da salud, nos da trabajo, nos da entendimiento y nos da capacidad para trabajar. Pero nadie va a llegar a darnos un dinero aquí a la casa nomás porque somos muy creyentes de Dios. Tenemos que salir a trabajar y tenemos que buscar el pan nuestro de cada día. Dios nos lo da, pero nos da capacidad, nos da inteligencia y nos da salud para poderlo conseguir, que es muy diferente a creer que Dios nos va a aventar todo desde el cielo, como hay gente que así piensa, ¿no? Muy bien, entonces a lo que quiero llegar es a esta parte importantísima del acontecimiento de los milagros de Dios. Dice así, con muchos acontecimientos milagrosos en el Éxodo se pueden explicar como hechos más o menos normales de la naturaleza. Pero esto no disminuye su importancia. Lo maravilloso del Éxodo no son los milagros, sino la fe del pueblo y la voluntad salvífica de Dios, quien, sirviéndose de acontecimientos naturales y de la historia de un pequeño pueblo como Israel, empezó con él una alianza y dio claras manifestaciones de su presencia. Los milagros suceden por parte de Dios, pero también hay una voluntad hermosa del pueblo hacia Dios. Así es, o sea, para que suceda un milagro, si ustedes ven la vida de Cristo, porque la conocen, para que suceda un milagro, Cristo exige la fe. Cristo tiene fe en que Él puede hacer el milagro porque Él es el Hijo de Dios. Pero si la persona no tiene voluntad, Él le llama fe, pero si la persona no tiene voluntad de que Dios actúe en él, no va a suceder ningún milagro. Como hoy hay mucha gente incrédula, burlona de las cosas de Dios, que no cree en los milagros y entonces no suceden milagros en su vida. Entonces, Cristo, cuando va a hacer un milagro, exige la buena fe o la buena voluntad del pueblo, de la persona a la que le va a hacer el milagro. En esta concepción del Éxodo, a lo mejor no podemos llamar fe, pero sí podemos llamar buena voluntad del pueblo. O sea, el pueblo dice, de acuerdo,
Tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo. De acuerdo, aquí voy contigo, te creo. Confío en que me vas a dar una tierra prometida. Aquí voy caminando 40 años atrás de un líder llamado Moisés que tú me pusiste a mí. Es la voluntad. Entonces, una persona como ustedes o como yo, que quiere que Dios obre en su vida, pero no se deja manejar por Dios, pues entonces no va a haber ningún milagro, no va a haber ninguna situación que haga trascender a esa persona. Y por eso tenemos hasta el día de hoy tantísimas personas equivocadas del camino, echándole culpa a todo mundo de sus males, cuando el mal está en no ponerse en la voluntad de Dios. Bueno, vamos a continuar. Dice así. Otra reflexión que hace falta resaltar aquí es cómo para los escritores bíblicos no son importantes los hechos en sí mismos. No son importantes los hechos en sí mismos, sino su valor religioso. Muchos acontecimientos los encontramos engrandecidos, con afán épico. Otros particulares, como los números, son solamente símbolos y otros son imprecisos o repetidos, según la tradición que los recopila. Acuérdense que ya habíamos hablado de que todo el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, provienen de 4 tradiciones: la sacerdotal, la eloísta, la deuteronomista y la yavista. Entonces, cuando nosotros sabemos que estos libros proceden de 4 diferentes tradiciones o de 4 diferentes escrituras, pues a una tradición le interesa una cosa, a otra tradición le interesa otra cosa. Y entonces, hermanos, a lo que yo quiero decirles a ustedes es que el pueblo de Israel tiene una experiencia mítica con Dios. Y aunque hay cosas que parecieran muy exageradas, yo no dudo que hayan sucedido. Díganme que es imposible para Dios. Yo no dudo de ningún milagro de Cristo, mucho menos de ningún milagro que Dios haya hecho en medio del pueblo hebreo. Porque el pueblo hebreo, aunque no nos guste, es el pueblo a quien Dios escogió y a quien Dios le dio la primicia de su salvación. Pero no nomás a ellos fueron los primeros, pero nosotros, aunque somos los segundos o los terceros, también Dios nos comparte de esta riqueza que nos da mucha fe a nosotros. Así que, claro que hay narraciones muy exageradas, ¿no? Como épicas. Y también hay números muy exactos, como por ejemplo los 40 años. Ustedes, es obvio, miren, si nos ponemos a ser muy estrictos, dice el libro del Éxodo que el pueblo hebreo estuvo 40 años desde que salió de Egipto hasta que llegó al monte Nebo, desde donde vieron, que hoy está en Jordania, desde donde vieron la tierra prometida, cuando estaba ahí Moisés y que ahí muere Moisés y ahí Josué entra a la tierra prometida. Entonces, obviamente no fueron 40 años, obviamente fueron 39 años y 6 meses, o fueron 40 años y 2 meses, ¿no? No quiere decir que, no, espérense, vamos a llegar hasta los 40 años exactamente, ni un día más ni un día menos. Claro que no, claro que el pueblo hebreo llegó un año antes o un año después o unos meses antes o después, pero eso no le quita lo verdadero al acontecimiento mismo de los 40 años que Dios guió a su pueblo y que el pueblo soportó y aguantó, porque no fueron 40 años de estar viendo el Mar Rojo, ¿no? Porque bueno, hace unos años, 3 años yo, a partir de que vean esta lección, más o menos, fui al Mar Rojo y pues sí, es una hermosura. Y pues sí, estarlo viendo desde un camión con aire acondicionado, pues es muy padre. Pero el pueblo judío ni lo estaba viendo en un camión, ni tenía aire acondicionado y estaba en medio del desierto con hambre. Entonces, para que este pueblo hubiera soportado y hubiera creído las promesas de Dios, pues tuvo que ser un pueblo verdaderamente convencido de que Dios lo estaba guiando. Así que exactamente lo que dicen las personas, los números son simbólicos en el sentido de que no son estrictos, porque no podemos decir que fueron exactamente 40 años, por ponerles un ejemplo, ¿no? Les puedo poner, hay otro ejemplo, hay otra cifra que dice el libro del Éxodo que Moisés subió al monte Sinaí y estuvo allá 40 días y 40 noches. No sabemos si fueron 20 noches o fueron 42 noches o 39. No sabemos. Lo que sabemos es que estuvo allá.
Eso sí sabemos que allá estuvo y que recibió de Dios las tablas de la ley y que el pueblo pues estaba adorando un becerro de oro. Eso lo sabemos y eso es verídico. Bueno, vale la pena repetirlo, dice. A ver, dice, en la Biblia, aquí viene alguna máxima muy bonita del padre Agustín Petrocelli, dice, en la Biblia no podemos buscar la precisión histórica o geográfica de los hechos. Esto es muy importante. A ver, no podemos buscar en la Biblia. Yo les he dicho en otras lecciones que la Biblia no es una enciclopedia. La Biblia no es una enciclopedia de historia ni de geografía. La Biblia no está buscando dar datos geográficos o históricos. Hay que recordar que las personas que escribieron la Biblia, inspirados por Dios, no buscaban dar datos históricos o fechas exactas. La Biblia es un libro, me acuerdo de una frase que me encanta a mí que dice, la Biblia es un libro que te ayuda para llegar al cielo, no que te explica cómo es el cielo, ¿no? No te dice las estrellas, las constelaciones, no. Te dice cómo llegar al cielo. Por eso es un libro de salvación. Es un libro de salvación, no es un libro de historia o de geografía o de arte. Las personas que van a la Biblia a buscar datos históricos, bueno, pues se van a llevar la sorpresota de que no van a encontrarlos como ellos quisieran, sino de que van a encontrar ahí reseñas históricas de cosas que quizá no fueron así tal cual como se cuentan, porque están quizá muy exageradas, pero sí sucedieron. Que eso es lo importante. Sucedieron porque no puede todo un pueblo ponerse de acuerdo para decir una mentira. No, claro que no. Entonces, todo lo que está narrado en la Biblia es verídico, es verdadero, sobre todo cuando hablamos de un libro tan histórico como es el libro del Éxodo. Hay otros libros que son más de sabiduría, son más de enseñanza, y bueno, ahí no tenemos dudas porque no hay una medida histórica, porque no están narrando hechos, acontecimientos concretos, sino que están narrando simplemente enseñanzas. Bueno, entonces, dice, vale la pena repetirlo, dice, no podemos buscar la precisión histórica o geográfica de los hechos, lo que nos daría serios problemas, porque algunos datos son hasta imposibles, como el número de los hebreos que salen de Egipto. Así es, miren, en la Biblia dice que el número de los hebreos que salen de Egipto, según Éxodo 12:37, si ustedes van a la Biblia y buscan esta cita, Éxodo 12:37, dice que son 600,000 hebreos los que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, pues no pueden ser 600,000, ¿no? Va a pasar como, hay un pueblo aquí cerca de donde yo estoy, no voy a decir una ciudad, que cuando uno va llegando, hay un letrero a la entrada, ¿no? Que dice, bienvenidos a tal pueblo. Y luego dice, 110,000 habitantes, así, exactitos, ¿no? 110,000,000,000. O sea, 110,000 exactos. Yo digo, válgame Dios, ¿cómo es posible que haya 110,000 habitantes? Ni un niño más, ni un niño menos. Somos exactamente 110,000. Pues uno dice, no, esta cifra, nomás alguna persona por ahí media zafada se la imaginó y la puso así, ¿no? Y eso, estamos hablando del siglo XXI. Yo los puedo llevar hoy a ver ese letrero de esa ciudad donde ponen una cifra de habitantes exactita. ¿Cuántos habitantes hay en este pueblo? Lo dicen, 110,000. Ni uno más, ni uno menos. Válgame Dios, no, eso está equivocado. Completamente. Una persona que sabe de estadística va a decir, no, pues no puede ser esto. Así lo mismo pasó acá, ¿no? O sea, el libro del Éxodo dijo, fueron 600,000 las personas que salieron de Egipto. Bueno, se cree que si hubiera salido esa cantidad del pueblo de Egipto, pues imagínense cuánto maná y cuántas codornices hubieran salido. Si ahorita, ustedes pónganse a ver, la migración que viene de Sudamérica o Centroamérica pasando por México para llegar a Estados Unidos, llegan 200 inmigrantes a una ciudad de México y desquician la ciudad en el buen sentido. O sea, no hay comida, no hay donde dormir, la ciudad se desquicia. Ahora imagínense 600,000 personas caminando por el desierto, pues es una cifra muy complicada de alimentar, de caminar, de mantener, etc.
Lo que sí sabemos es que salió una buena cifra de personas. Quizá aquí la persona que escribe esta cifra exagera, pero de que salió una cifra, ¿me entienden? Entonces hay que tener mucha fe en todo esto, pero hay que entender que a veces los números en algunas partes de la Biblia están exagerados por el hecho de que el pueblo de Israel está narrando su historia nacional, ¿no? En pocas palabras, vean ustedes la historia de nuestro querido México, lindo y querido, donde a veces se exagera el número de habitantes, el número de militares que había en tal revolución o en tal guerra. Bueno, dice, lo que buscamos en la Biblia es la verdad de la enseñanza religiosa. Así es. Nosotros estamos buscando en la Biblia una verdad, la verdad religiosa, la verdad de cómo Dios entra en el pueblo de Israel, cómo Dios lo manifiesta, cómo Dios hace maravillas en el pueblo de Israel, ¿no? Hermanos, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta lección número 39. Espero que tengan su libro, que tengan su Biblia y que vean las lecciones por orden. Miren, hay un canal por ahí que está tomando mis lecciones bíblicas y las suben en desorden, y eso causa mucho desorden a la gente. Véanlas por orden y véanlas solo en mis sitios oficiales: Facebook, YouTube y Spotify, donde dice Padre José Arturo López Cornejo. Todos los demás sitios no son míos, ni son manejados por mí, ni yo los llevo a cabo. Que Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias a todas las personas que donan a través del chat en vivo, aquí a través de YouTube. Mil gracias, que Dios les recompense y les doble su aportación y su ayuda. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.